La madrugada del 18 de septiembre de 1873, Tomás Echeverría, sereno del municipio de San Blas, realizaba su ronda habitual por la calle Comercio, cuando notó algo que le pareció extraño. La puerta del registro civil estaba entreabierta. Se detuvo frente al edificio de adobe y cal, una construcción baja con techo de teja roja y una única ventana protegida por barrotes de hierro forjado. La cerradura, una pieza alemana de 3 pestillos instalada apenas 2 años antes, permanecía intacta. No había marcas de palanca en el marco, astillas en la madera, ni señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Tomás empujó la hoja con cautela. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz del farol de aceite que oscilaba en su mano derecha. Los muebles seguían en sus posiciones habituales. El escritorio del escribano junto al ventanal, las 3 sillas para los solicitantes alineadas contra la pared del fondo, el armario de pino donde se guardaban los libros del año en curso. Nada había sido robado. Los sellos del municipio descansaban en su caja de latón, las plumas dentro del tintero de cerámica, los recibos de impuestos ordenados en los casilleros correspondientes. El único objeto fuera de lugar era el libro de registros civiles de 1873, abierto sobre el mostrador de atención al público. Tomás se aproximó y alzó el farol. Alguien había arrancado 23 páginas con un corte limpio, probablemente usando una regla metálica y una cuchilla afilada. Los bordes eran tan precisos que, a simple vista, el volumen parecía completo. Solo al ojearlo se notaban los intervalos vacíos, los fragmentos de papel que aún sobresalían del lomo como pestañas blancas. En el suelo, dispuestos en semicírculo alrededor del mostrador, los trozos arrancados formaban un patrón meticuloso. Tomás contó más de 60 fragmentos organizados por tamaño, forma y orientación. En el centro del semicírculo, alguien había colocado una hoja intacta con una lista escrita a mano. El sereno reconoció la caligrafía. Era la letra de Francisco Mejía, el antiguo escribano municipal que había desaparecido 4 meses atrás sin dejar explicación. La lista contenía 23 nombres completos, con fechas de nacimiento y números de registro. El primer nombre era Natalia Godínez, el último Francisco Mejía. Tomás Echeverría declaró posteriormente que lo más perturbador no fue encontrar la lista ni los fragmentos, sino reconocer a varias de las personas nombradas. Eran vecinos del municipio, comerciantes, agricultores y artesanos a quienes había visto la semana anterior. Personas que, según el libro de registros abierto sobre el mostrador, constaban como fallecidas durante una epidemia de fiebre que ningún habitante de San Blas recordaba haber padecido. La calma en San Blas durante los meses anteriores al hallazgo era, según los vecinos entrevistados años después, una calma de superficie. El municipio, situado a unas 3 leguas al noroeste de Tepic, vivía del comercio de tabaco, la pesca y las pequeñas parcelas agrícolas que se extendían entre la sierra y el litoral. Las lluvias de 1872 habían sido generosas y la cosecha de maíz alcanzó precios favorables en el mercado regional. Los comerciantes ampliaban sus depósitos, los artesanos recibían encargos de poblados vecinos y las diligencias que conectaban San Blas con Tepic y Guadalajara mantenían una frecuencia regular. Natalia Godínez tenía 32 años y era una de las pocas mujeres que viajaba sin compañía por los caminos de la región. Su oficio, que ella describía como transporte de mercancías menudas, consistía en llevar telas, medicamentos, herramientas pequeñas y correspondencia entre comunidades que carecían de servicio postal. Había comenzado 7 años antes, tras enviudar,
y para 1873 ya era conocida en una docena de poblados. Usaba una carreta ligera tirada por una mula parda, estaba registrada en el padrón de comerciantes del municipio y pagaba puntualmente sus licencias. Su casa, en la calle Hidalgo, funcionaba también como pequeño depósito. Allí guardaba los encargos antes de distribuirlos y mantenía un cuaderno donde anotaba cada entrega con el nombre del destinatario, la fecha y el importe cobrado. Los vecinos la describían como una mujer reservada, de pocas palabras, que no asistía a las reuniones sociales pero respondía a cualquier saludo con una inclinación de cabeza. No tenía parientes en la región. Su único hermano había emigrado a Sonora 12 años atrás y no mantenían correspondencia. Las tensiones en San Blas, sin embargo, comenzaban a manifestarse bajo la aparente prosperidad. Desde mediados de 1872, varios propietarios de terrenos situados al sur del municipio habían recibido ofertas de compra por parte de un grupo de comerciantes encabezado por Julián Ordóñez y Rodrigo Castañeda, dos mayoristas de tabaco que operaban desde Tepic. Las ofertas eran modestas, muy por debajo del valor de mercado. Las tierras en cuestión se ubicaban a lo largo de un camino secundario que, según rumores, sería ampliado para conectar Tepic con las zonas de producción agrícola del litoral. Quienes rechazaban las ofertas recibían nuevas propuestas semanas después, a veces con condiciones ligeramente mejores, a veces con presiones veladas sobre dificultades legales que podrían surgir si los títulos no estaban en orden. Natalia Godínez no era propietaria de terrenos agrícolas, pero sí de la casa en la calle Hidalgo, adquirida 3 años antes mediante un contrato registrado en el mismo libro civil que ahora aparecía mutilado. La ubicación de su propiedad, a escasos 100 metros del camino que se proyectaba ampliar, la convertía en un punto de interés para los especuladores. En 2 ocasiones, durante la primavera de 1873, Julián Ordóñez se había detenido frente a su depósito para preguntar si consideraría vender. Natalia respondió que no. El 20 de septiembre de 1873, 2 días después del hallazgo en el registro civil, Natalia Godínez se presentó en la oficina municipal de licencias comerciales para renovar su permiso de transporte. La licencia vencía a finales de ese mes y necesitaba el documento actualizado para continuar sus viajes. El empleado que la atendió, un joven llamado Mateo Sandoval, que había ingresado al servicio municipal apenas 5 meses antes, revisó el libro de contribuyentes activos, se disculpó y pidió que esperara. Consultó con un funcionario de mayor rango. Regresó con expresión incómoda. Le explicó a Natalia que según los registros oficiales ella no podía renovar ninguna licencia porque, legalmente, había fallecido el 12 de abril de ese mismo año. Natalia pidió ver el registro. Mateo Sandoval le mostró el acta número 147, fechada el 14 de abril, donde constaba que Natalia Godínez, comerciante de 32 años, había muerto a causa de una fiebre no especificada. El acta incluía la firma de un médico, Esteban Larrañaga, y las de 2 testigos, Julián Ordóñez y Rodrigo Castañeda. La letra del documento era, inequívocamente, la de Francisco Mejía. Ese mismo día, Natalia descubrió que su situación era más grave de lo que sugería el acta de defunción. Su propiedad en la calle Hidalgo había sido transferida, mediante un procedimiento de sucesión intestada, a un consorcio de comerciantes que la habían adquirido por una suma equivalente a la 1/3 parte de su valor real. Sus deudas habían sido declaradas saldadas mediante la liquidación de sus bienes. Su firma, la misma que había estampado en cientos de recibos durante 7 años, carecía ahora de validez legal. No podía abrir una cuenta, firmar un contrato,
presentar una queja ni solicitar la intervención de ninguna autoridad. Para el municipio de San Blas, Natalia Godínez no existía. Durante las semanas siguientes, Natalia recorrió los poblados donde trabajaba y descubrió que otras 22 personas enfrentaban el mismo problema. Eran pequeños propietarios, artesanos, agricultores y transportistas, todos adultos sin parientes influyentes en la política local, cuyas tierras o viviendas se encontraban próximas al trazado previsto para la nueva ruta comercial. Entre ellos estaban Atanasio Delgado, un agricultor de 45 años que cultivaba maíz y frijol en una parcela de 5 hectáreas junto al camino secundario. Jacoba Montes, tejedora de 61 años, cuyo taller ocupaba una esquina valorizada por los especuladores, y Rutilio Páez, un herrero que había rechazado 3 ofertas de compra por su terreno en el cruce entre la calle Comercio y el camino a Tepic. Todos ellos figuraban como fallecidos en los registros civiles. Todos habían muerto, según los documentos, durante una epidemia que ningún médico de la región recordaba haber tratado. Las actas seguían un patrón reconocible, la misma caligrafía de Francisco Mejía, el mismo médico firmante, los mismos testigos o ligeras variaciones entre los comerciantes del consorcio. Las fechas de defunción eran siempre posteriores a la negativa de los propietarios a vender sus tierras. En varios casos, una misma persona aparecía como testigo de fallecimientos ocurridos simultáneamente en lugares que distaban varias leguas entre sí. Natalia comenzó a documentar cada irregularidad en un cuaderno de tapas negras que guardaba bajo una tabla suelta del piso de su depósito. Visitó la parroquia de San Blas y solicitó ver los libros de defunciones eclesiásticas. El párroco, un hombre mayor llamado Emigdio Fonseca, le permitió revisar los registros con visible desconfianza. Los asientos parroquiales correspondientes a las mismas fechas no mencionaban ninguna epidemia. De hecho, 12 de los 23 nombres no aparecían en los libros de la parroquia en absoluto, ni como fallecidos, ni como receptores de sacramentos recientes. El nombre de Francisco Mejía aparecía una y otra vez en cada irregularidad, y los vecinos de San Blas llegaron rápidamente a una conclusión que parecía lógica. El antiguo escribano era el responsable de las falsificaciones. Había trabajado durante 6 años copiando actas, contratos y registros parroquiales para el municipio. Conocía cada libro, cada firma, cada sello. Tenía acceso irrestricto al archivo y poseía la habilidad caligráfica necesaria para imitar cualquier rúbrica. Su desaparición, ocurrida en mayo de 1873, coincidía con las primeras sospechas sobre irregularidades en los registros. Lo que los vecinos no sabían era que Natalia Godínez guardaba, entre sus recibos antiguos, un mensaje escrito por Francisco en el reverso de una nota de transporte fechada el 28 de abril. Lo había recibido semanas antes de que comenzaran los rumores, cuando Francisco aún trabajaba en el registro civil y Natalia cumplía con su ruta habitual. La nota decía: «Señora Godínez, le ruego que jamás entregue al jefe político la caja de madera que dejé en su depósito el mes pasado. Si alguien pregunta, usted no sabe de qué le hablo». Confío en su discreción. Natalia recordaba la caja. Era un pequeño cofre de cedro de aproximadamente 30 centímetros de largo por 20 de ancho, con refuerzos de latón en las esquinas y una cerradura simple que se abría con una llave pequeña que Francisco le había entregado junto con la nota. En su momento, ella había asumido que se trataba de documentos personales o pertenencias que Francisco no quería dejar en su propia casa. Ahora, 5 meses después, abrió la caja. Dentro encontró 3 frascos de tinta con etiquetas manuscritas: oficial, parroquial y comercial. Cada frasco
contenía un tipo distinto de tinta ferrogálica, con variaciones sutiles en la proporción de sulfato de hierro y agallas de roble. Había también una docena de hojas sueltas, cubiertas por pruebas de caligrafía. Francisco había practicado la imitación de firmas hasta lograr reproducciones casi perfectas. En los márgenes anotaba observaciones sobre la presión de la pluma, el ángulo de inclinación y el tiempo de secado de cada tinta. Pero el objeto más revelador era una relación de propiedades, escrita en un pliego de papel de oficio doblado en 4 partes. La lista contenía 23 descripciones de terrenos y viviendas. En lugar de nombres, cada propiedad estaba identificada con un número y una ubicación. Natalia reconoció 6 de las direcciones. Eran las propiedades de las personas que, como ella, habían sido declaradas muertas. El número 1 correspondía a su propia casa en la calle Hidalgo. La investigación de Natalia avanzó lentamente durante octubre y noviembre de 1873. Sin licencia de transporte, no podía viajar abiertamente, así que se movía de noche o utilizaba caminos secundarios que conocía de sus años como comerciante. Visitó a cada una de las 22 personas afectadas y recopiló sus testimonios en el cuaderno de tapas negras. Atanasio Delgado le contó que había rechazado la tercera oferta de compra en marzo. Para abril, cuando intentó pagar la contribución predial, le informaron que su nombre ya no figuraba en el padrón de propietarios. Jacoba Montes relató que un empleado del municipio se había presentado en su taller con una orden de desalojo fechada en mayo, alegando que la propiedad carecía de dueño legal. Cuando ella mostró sus escrituras, el empleado señaló que los documentos estaban firmados por una persona que, según el registro civil, llevaba 2 meses enterrada. Rutilio Páez, el herrero, fue el único que opuso resistencia física. En junio, 3 hombres habían llegado a su terreno para colocar estacas de medición correspondientes al nuevo camino. Rutilio los enfrentó con un martillo de forja y les ordenó marcharse. 2 días después, su acta de defunción apareció registrada en el libro civil. Natalia también localizó a varios exempleados del registro y la parroquia que habían trabajado junto a Francisco Mejía. Una mujer llamada Cipriana Ordaz, que había servido como auxiliar de limpieza en el edificio municipal hasta febrero de 1873, declaró que Francisco solía quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. En una ocasión, ella regresó al edificio porque había olvidado su chal y lo encontró copiando documentos con 3 tipos de tinta diferentes sobre el escritorio. Francisco se sobresaltó al verla y cubrió los papeles con un legajo. Cipriana no le dio importancia entonces. Recordaba también que, durante los últimos meses, el jefe político Isidoro Argüello visitaba el registro civil con frecuencia inusual, siempre después del cierre y acompañado por los comerciantes Ordóñez y Castañeda. El rastro del médico Esteban Larrañaga resultó más difícil de seguir. Según los registros municipales, había llegado a San Blas en enero de 1872, procedente de Guadalajara. Alquiló una casa modesta en la calle Libertad, instaló un consultorio con instrumental básico y atendió pacientes durante 14 meses. En marzo de 1873, sin previo aviso, cerró el consultorio y abandonó la región. Los vecinos recordaban a un hombre de unos 50 años, delgado, de modales corteses, que hablaba poco y no frecuentaba las reuniones sociales. Había firmado los 23 certificados de defunción por fiebre sin haber visitado a ninguno de los supuestos enfermos. Natalia consiguió la dirección de su antigua residencia y obtuvo permiso del nuevo inquilino para revisar el lugar. En un armario del consultorio, detrás de un panel suelto,
Encontró una carpeta con copias de los informes médicos que Larrañaga había redactado sobre la supuesta epidemia. Los documentos describían síntomas vagos, fiebre elevada, postración, delirio leve. No mencionaban nombres de pacientes, fechas de visita, tratamientos administrados ni lugares de aislamiento. Eran descripciones genéricas que podían aplicarse a cualquier enfermedad febril y a ningún enfermo concreto. La carpeta contenía también una carta sin firmar, dirigida a Larrañaga y fechada en febrero de 1873. El remitente le informaba que su trabajo estaba concluido, que los pagos serían liquidados en Guadalajara y que no era recomendable prolongar su estancia en la región. La carta terminaba con una frase breve: «Los documentos hablan por sí mismos, doctor. Usted solo los ha escuchado». Mientras Natalia reunía estas pruebas, los vecinos de San Blas comenzaron a tratarla de manera distinta. Algunos desviaban la mirada cuando ella pasaba. Otros, como la tendera Domitila, le hablaban en susurros y le pedían que no mencionara sus conversaciones. El 23 de octubre, Natalia encontró su depósito revuelto. Alguien había forzado la cerradura de la puerta trasera y registrado cajones y estantes. No faltaba nada de valor, solo habían desordenado sus papeles, como buscando algo específico. La caja de cedro que ella había escondido bajo el piso, junto con el cuaderno de tapas negras, permanecía intacta. Esa noche, Natalia decidió que no podía seguir investigando sola. Necesitaba encontrar a la única persona que parecía haber previsto todo lo que estaba ocurriendo: Francisco Mejía. Según el acta de defunción que él mismo había redactado, Francisco figuraba como fallecido el 9 de mayo, 3 semanas después de enviar la nota a Natalia. Su cuerpo, indicaba el documento, había sido encontrado en una playa cercana y enterrado sin ceremonia. Pero Natalia notó algo extraño. El acta de defunción de Francisco era la única que no estaba firmada por el médico Larrañaga ni por los comerciantes Ordóñez y Castañeda. Solo llevaba la firma del jefe político Isidoro Argüello y un sello municipal que no coincidía exactamente con el utilizado en los demás registros. La búsqueda de Francisco llevó a Natalia a revisar los cuadernos de transporte que ella misma había completado durante los meses de marzo, abril y mayo. Encontró una anotación que le llamó la atención. El 19 de mayo, 10 días después de la supuesta muerte de Francisco, alguien había recogido en su depósito un cargamento de herramientas dirigido a la antigua fábrica de tabaco de la familia Montemayor. La fábrica, situada a orillas de un camino secundario al sureste del municipio, había cerrado oficialmente en enero de 1872 por problemas financieros. Sin embargo, en los últimos meses, varios vecinos habían comentado que veían carretas entrar y salir del lugar durante la noche. Nadie sabía con certeza qué se transportaba ni quién operaba el establecimiento. Natalia recordó también un detalle de la lista de propiedades encontrada en la caja de cedro. La última anotación, numerada como 23, no describía un terreno ni una vivienda. Decía simplemente «Fábrica Montemayor, turno nocturno, preguntar por el escribano». En la primera semana de noviembre, Natalia emprendió el camino hacia la fábrica. Salió al anochecer, siguiendo el curso de un arroyo seco que bordeaba los terrenos de cultivo hasta desembocar en una zona de matorrales donde el camino se estrechaba. La fábrica apareció después de 2 horas de marcha. Un edificio alargado de adobe y madera, con el techo parcialmente hundido en el ala norte y las ventanas tapiadas con tablones. Desde fuera, el lugar parecía completamente abandonado. No había luces, ni humo, ni ruido de maquinaria. Pero Natalia notó marcas recientes de ruedas en el suelo, surcos profundos que indicaban el paso frecuente de carretas cargadas.
También observó que la puerta principal, aunque cerrada con una cadena oxidada, tenía una segunda entrada lateral disimulada entre la maleza. Agazapada entre los arbustos, esperó. Cerca de la medianoche, escuchó voces. Eran hombres que hablaban en tono bajo, sin alterarse. Distinguió el chirrido de una polea, el golpe de fardos al caer, el quejido de ejes mal engrasados. La fábrica no estaba abandonada, estaba funcionando en secreto y en silencio, como un mecanismo diseñado para no dejar huella. Natalia se acercó a la entrada lateral y pegó el oído a la madera. Al otro lado, alguien mencionó un nombre que ella conocía bien, el de Francisco Mejía. No como el responsable de una falsificación, ni como un fugitivo. Lo mencionaban como si aún trabajara para ellos, como si su desaparición hubiera sido parte de un arreglo más grande que nadie en San Blas alcanzaba a comprender. Natalia permaneció inmóvil junto a la entrada lateral durante casi una hora, escuchando fragmentos de conversaciones que llegaban desde el interior de la fábrica. Las voces eran siempre masculinas, siempre en tono bajo, y se mezclaban con sonidos de trabajo, el arrastre de fardos sobre el piso de tierra, el golpeteo de herramientas contra la madera, el crujido de poleas que alguien accionaba en algún punto del edificio. No había risas, ni discusiones, ni el bullicio característico de los trabajadores al final de una jornada. El silencio entre cada sonido era denso, como si los hombres hablaran solo lo indispensable y el resto del tiempo se comunicaran mediante gestos que Natalia no podía ver. Cerca de la 1 de la madrugada, la puerta lateral se abrió. Un hombre salió cargando un farol de aceite que iluminaba apenas sus propios pies. Natalia se ocultó tras un arbusto de huizache y contuvo la respiración. El hombre inspeccionó el exterior durante unos segundos, escupió en el suelo y regresó al interior sin cerrar completamente la puerta. Natalia aprovechó la rendija para observar. El interior de la fábrica estaba dividido en 2 áreas. La primera, más cercana a la entrada, funcionaba como almacén. Pacas de tabaco apiladas hasta el techo, sacos de granos, cajas de herramientas y varios barriles marcados con sellos comerciales de Tepic. La segunda área, separada por una cortina de lona, parecía ser el espacio de trabajo. Allí se movían las siluetas de al menos 6 hombres. Natalia distinguió una mesa larga iluminada por 2 faroles, papeles dispersos sobre la superficie, tinteros, plumas y lo que parecía ser un libro de registros similar al del municipio. Un hombre mayor, de espaldas encorvadas y cabello cano, se apartó del grupo y caminó hacia la zona de almacén. Al pasar junto a la rendija, el farol iluminó su rostro. Natalia lo reconoció de inmediato. Era Emigdio Fonseca, el párroco de San Blas, el mismo que semanas atrás le había permitido revisar los libros eclesiásticos con visible desconfianza. Llevaba ropa de calle, no la sotana, y sostenía un legajo de papeles que entregó a otro hombre que Natalia no alcanzó a identificar. El párroco habló en voz tan baja que solo llegaron palabras sueltas. Nuevos asientos. Corregir antes del jueves. Que coincidan las fechas. Luego regresó a la zona de trabajo y la cortina de lona volvió a cerrarse. Natalia retrocedió hasta los matorrales y evaluó sus opciones. Podía regresar a San Blas y presentar una denuncia formal, pero ¿ante quién? El jefe político, Isidoro Argüello, estaba implicado en las falsificaciones. Los comerciantes controlaban la economía local y ahora descubría que el párroco también formaba parte del entramado. Las autoridades regionales en Tepic estaban a 3 leguas de distancia y cualquier denuncia requeriría documentos que probaran su identidad, documentos que ella, legalmente, no podía firmar.
decidió esperar hasta el amanecer y tratar de identificar a los hombres que salieran de la fábrica. El primer grupo abandonó el edificio alrededor de las 4 de la madrugada. Eran 3 hombres que caminaban en fila, sin hablar, escoltados por un cuarto que llevaba un rifle apoyado en el hombro. Natalia los siguió a distancia, ocultándose entre la vegetación. Recorrieron unos 800 metros hasta un campamento improvisado junto al arroyo seco. 4 jacales de madera y lona, una fogata apagada, ropa tendida entre los árboles. Los hombres se repartieron entre los jacales sin intercambiar palabras. Natalia esperó media hora más y luego se aproximó al campamento. Un hombre estaba sentado fuera de uno de los jacales, fumando un cigarro de hoja. Al verla, no mostró sorpresa, tampoco alarma. La miró con la expresión de quien ha visto demasiadas cosas para asustarse por la aparición de una desconocida en la madrugada. «Busco a Francisco Mejía», dijo Natalia. El hombre dio una calada al cigarro y exhaló el humo lentamente. «Aquí ya nadie busca a nadie», respondió. «Aquí todos estamos muertos». El hombre se llamaba Zenobio Rivas y había sido agricultor en un poblado cercano a Tepic, hasta que un año atrás intentó vender su cosecha y descubrió que su nombre no figuraba en ningún registro. Sin identidad legal, sin papeles que acreditaran su existencia, había terminado trabajando en la fábrica a cambio de alimentos, un catre y la promesa de que algún día le devolverían sus documentos. Esa promesa, dijo, se la habían hecho a todos, y todos seguían esperando. Zenobio describió la rutina de la fábrica. Los hombres trabajaban durante la noche copiando documentos, falsificando firmas, elaborando actas de defunción y contratos de compraventa. Durante el día dormían en el campamento, vigilados por 2 guardias armados que respondían directamente a los comerciantes de Tepic. No podían marcharse, no tenían a dónde ir. Eran hombres sin nombre, sin tierras, sin familias que pudieran reclamarlos. El sistema los había borrado del mundo y ahora los utilizaba para borrar a otros. «El escribano está en el jacal del fondo», dijo Zenobio, señalando con el cigarro. «No habla con nadie, trabaja, come y duerme. A veces escribe en un cuaderno que esconde bajo el catre. Los guardias se lo han quitado 2 veces, pero siempre aparece otro». Natalia encontró a Francisco Mejía sentado en el suelo del jacal, de espaldas a la entrada, iluminado por la luz grisácea del amanecer que se filtraba entre las tablas. Había enflaquecido notablemente desde la última vez que ella lo había visto, en abril. La ropa le quedaba holgada. El cabello le caía sobre la frente sin el corte cuidado que solía llevar, y sus manos, antes precisas y meticulosas, temblaban ligeramente al sostener una pluma sobre un cuaderno de tapas de hule. No levantó la vista cuando Natalia entró. Simplemente dejó de escribir. «He esperado esto durante meses», dijo Francisco. Su voz era más ronca de lo que Natalia recordaba. «No sabía si vendría usted o si vendrían ellos». «Ellos ya vinieron», respondió Natalia. «Revisaron mi depósito. Supongo que buscaban la caja». Francisco asintió sin girarse. «La caja es lo único que les falta. Todo lo demás lo tienen. Los libros, los sellos, los testigos, las firmas del médico, la aprobación del jefe político, la bendición del párroco. Solo les falta la prueba de que todo fue planeado desde el principio, y esa prueba está en la caja que usted guardó». Natalia se sentó en el suelo frente a él. «Necesito que me explique qué está pasando. Llevo semanas reuniendo testimonios y cada respuesta me lleva a 3 preguntas nuevas. He encontrado actas falsas, certificados médicos inventados, en propiedades transferidas a consorcios que no existen formalmente. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que un pueblo entero finja no ver lo que está ocurriendo?
¿Cómo es posible que 23 personas sean declaradas muertas y nadie proteste? Francisco cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Sus ojos, hundidos en las cuencas, mostraban el agotamiento de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. Porque no son 23 personas. Señora Godínez, el libro que usted vio en el registro civil es solo el último. Hay otros 2 libros anteriores correspondientes a 1871 y 1872, con otros 46 nombres, 69 personas en total, 69 propietarios que estorbaban, 69 registros de defunción falsos. Y de todos ellos, solo 23 quedaban vivos cuando usted empezó a preguntar. Los demás ya estaban aquí, en la fábrica, o se habían marchado a otras regiones donde nadie los conocía. Algunos, los que intentaron denunciar, desaparecieron de verdad. La revelación cambió por completo la comprensión de Natalia sobre lo que estaba investigando. No se trataba de un fraude limitado a su caso ni a los 22 nombres que ella había identificado. Era un sistema que operaba desde hacía al menos 3 años, con ramificaciones en el municipio, la parroquia, el comercio regional y probablemente en instancias superiores del gobierno de Tepic. Un sistema que no solo falsificaba documentos, sino que también reclutaba a sus propias víctimas para que siguieran falsificando más documentos, ampliando el círculo de personas anuladas. Francisco relató cómo había comenzado todo. En enero de 1871, el jefe político Isidoro Argüello lo convocó a su despacho para encargarle una tarea que describió como correcciones administrativas. Varios terrenos de la zona sur del municipio tenían títulos de propiedad antiguos, emitidos durante la época colonial o en los primeros años de la independencia, que no coincidían exactamente con los registros actuales. Había discrepancias en las medidas, en los nombres de los propietarios originales, en los linderos. Argüello le pidió que actualizara los asientos del registro civil para que reflejaran la situación real de las propiedades, no la que constaba en documentos obsoletos. Francisco aceptó. Era un trabajo rutinario para un escribano con experiencia, y las instrucciones parecían razonables. Durante los primeros meses, siguió las indicaciones de Argüello sin cuestionarlas. Corregía fechas, actualizaba nombres, ajustaba descripciones de linderos. Todo quedaba registrado en los libros oficiales con las firmas correspondientes. Pero a mediados de 1871, las instrucciones cambiaron. Argüello le entregó una lista de nombres y le pidió que registrara sus defunciones. Eran propietarios de tierras ubicadas a lo largo del camino secundario que, según le explicó el jefe político, habían fallecido durante un brote de fiebre en un poblado apartado. Francisco preguntó por qué esas muertes no habían sido registradas en su momento. Argüello respondió que se trataba de un error administrativo que era necesario subsanar. Francisco redactó las primeras 6 actas de defunción. En agosto de 1871, uno de los supuestos fallecidos se presentó en el registro civil para solicitar una copia de su partida de nacimiento. Era Rutilio Páez, el herrero. Francisco, alarmado, consultó con Argüello, quien le explicó que el caso era más complejo de lo que parecía y que requería discreción. Las tierras en cuestión, dijo, eran necesarias para un proyecto de desarrollo regional que beneficiaría a todo el municipio. Algunos propietarios se negaban a vender por obstinación o por desconocimiento de los beneficios que obtendrían. El registro de defunción era una medida temporal, una herramienta administrativa para agilizar los trámites de expropiación. Una vez que las tierras estuvieran legalmente transferidas, los registros se corregirían y los propietarios recibirían una compensación justa.
Francisco dudó, pero Argüello le recordó que él ya había firmado las primeras actas. Si el asunto salía a la luz, sería acusado de falsificación. Su carrera como escribano terminaría. Su libertad quedaría comprometida. Desde ese momento, dijo Francisco, dejé de ser un funcionario y me convertí en un instrumento. Cada vez que intentaba detenerme, Argüello añadía otro nombre a la lista y me recordaba que mi firma ya estaba en todos los documentos anteriores. Los comerciantes Ordóñez y Castañeda empezaron a visitarme directamente, sin intermediarios. Me entregaban listas de propiedades, no de personas. Yo debía averiguar quiénes eran los dueños y redactar sus defunciones. Luego venía el médico Larrañaga. Firmaba los certificados sin examinar a nadie, y el párroco Fonseca, cuando era necesario, hacía anotaciones en los libros eclesiásticos para dar coherencia a las fechas. Natalia escuchó el relato sin interrumpir. Cuando Francisco terminó, ella formuló la pregunta que la había atormentado durante semanas. ¿Por qué firmó usted mi acta de defunción? Yo no soy propietaria de terrenos agrícolas. Mi casa vale poco. ¿Por qué incluirme en la lista? Francisco bajó la mirada. Explicó que su nombre había aparecido en la lista de Ordóñez en marzo de 1873, junto con los de otros 5 propietarios, cuyas viviendas bloqueaban el acceso al camino, que se proyectaba ampliar. Él intentó retrasar la falsificación, alegando que Natalia viajaba con frecuencia y que su desaparición repentina levantaría sospechas. Pero en abril, Ordóñez se impacientó. Francisco redactó el acta de defunción con la esperanza de que, cuando Natalia regresara de uno de sus viajes, ya hubiera reunido suficientes pruebas para exponer el sistema. Fechó el acta el 12 de abril, un día en que Natalia efectivamente había viajado a un poblado del norte, y esperó. Lo que no previó fue que los comerciantes actuarían tan rápido, transfiriendo la propiedad en menos de un mes. Lo hice para ganar tiempo, dijo Francisco. Si yo no hubiera firmado, otro lo habría hecho. Y ese otro, créame, no habría guardado ninguna prueba. Yo llevaba meses copiando documentos en secreto, actas, contratos, recibos, correspondencia. Todo lo que pudiera demostrar que Argüello, Ordóñez, Castañeda y Fonseca operaban juntos. La caja que dejé en su depósito contiene lo esencial. Pensé que usted, al no ser propietaria de tierras grandes, no sería considerada una amenaza. Que podría esconder la caja durante meses sin que nadie sospechara. Me equivoqué en el plazo, pero no en la persona. Natalia guardó silencio durante un minuto largo. El relato de Francisco explicaba muchas cosas, pero no justificaba su participación en el sistema durante más de 2 años. Él había firmado actas de defunción de personas vivas, había copiado firmas, había falsificado registros, y aunque ahora aseguraba haber reunido pruebas contra los conspiradores, lo cierto era que esas pruebas seguían escondidas mientras las víctimas seguían legalmente muertas. Francisco había esperado meses sin actuar. Se había escondido en la fábrica, había seguido copiando documentos para el mismo sistema que decía querer destruir. Usted no se escondió aquí para proteger las pruebas, dijo Natalia finalmente. Se escondió porque tenía miedo, porque sabía que si salía de esta fábrica, los mismos hombres que lo obligaron a falsificar documentos lo entregarían como único responsable, y seguiría siendo el chivo expiatorio perfecto, el escribano corrupto que actuó solo sin que nadie le ordenara nada. Francisco no lo negó. Asintió lentamente, con la expresión de quien ha escuchado su propia sentencia. Natalia regresó a San Blas al amanecer del día siguiente. Durante las semanas posteriores, trabajó en la preparación de una denuncia formal que presentaría ante el Tribunal Regional de Tepic, la única instancia que estaba fuera del control directo de Argüello.
Utilizó las pruebas de la caja de cedro, los testimonios recopilados en su cuaderno, las copias de los informes médicos de Larrañaga y un nuevo elemento que Francisco le había entregado durante su encuentro en la fábrica, un legajo de correspondencia entre Argüello, Ordóñez y Castañeda, donde discutían abiertamente las propiedades que necesitaban adquirir, los nombres que debían ser procesados y las compensaciones que recibirían los funcionarios municipales por su colaboración. La denuncia fue redactada en diciembre de 1873, con la asistencia de un antiguo pasante de leyes llamado Lázaro Dueñas, que vivía retirado en un rancho cercano y que aceptó ayudar a Natalia tras revisar las pruebas. Dueñas, un hombre de 68 años que había trabajado en el Tribunal de Tepic durante 2 décadas, estructuró la denuncia en 17 puntos, cada uno respaldado por documentos, fechas, nombres de testigos y referencias a los libros de registro correspondientes. La denuncia incluía también una solicitud de amparo para las 23 personas declaradas muertas, exigiendo la restitución de sus identidades legales y la anulación de todas las transferencias de propiedad realizadas con base en los registros falsos. El documento ocupaba 43 páginas manuscritas y estaba acompañado por un anexo de 112 folios con copias certificadas de las pruebas. El 17 de diciembre, Natalia y Lázaro Dueñas viajaron a Tepic para presentar la denuncia ante el Tribunal Regional. La recibió un magistrado llamado Rosendo Alcázar, que escuchó el resumen del caso con atención y ordenó que los documentos quedaran bajo custodia del tribunal mientras se evaluaba su admisibilidad. Natalia regresó a San Blas con la sensación contradictoria de haber dado un paso importante hacia una solución que aún parecía frágil e incierta. El 23 de diciembre, 6 días después de la presentación de la denuncia, un incendio destruyó parcialmente el archivo del Registro Civil de San Blas. El fuego comenzó alrededor de las 9 de la noche, en la sala donde se guardaban los libros de los últimos 10 años. Según el informe del sereno Tomás Echeverría, que fue el primero en dar la alarma, el incendio se originó en el armario de pino y se propagó rápidamente a los estantes adyacentes. Los vecinos formaron una cadena con cubos de agua desde el pozo de la plaza y lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran el resto del edificio. No hubo heridos, tampoco hubo testigos que hubieran visto a alguien entrar o salir del edificio antes de que se declarara el fuego. El informe oficial, firmado por el jefe político Isidoro Argüello, atribuyó el incendio a un accidente causado por una lámpara de aceite mal apagada. Sin embargo, varios vecinos declararon posteriormente, en entrevistas no oficiales, que habían visto a 2 hombres rondando el edificio municipal minutos antes de que se viera el resplandor de las llamas. Los hombres, según estas declaraciones, llevaban faroles y vestían ropas oscuras. Uno de ellos cojeaba ligeramente, detalle que coincidía con la descripción de un empleado de Julián Ordóñez, llamado Bernabé Lira, que había sufrido una fractura de tobillo meses atrás. Ninguna de estas declaraciones fue incorporada a la investigación oficial. El incendio consumió 18 de los 23 libros del archivo. Entre los volúmenes destruidos estaban los registros de 1871, 1872 y parte del de 1873, precisamente los años en los que se habían concentrado las falsificaciones. El libro mutilado que Tomás Echeverría había encontrado en septiembre, el mismo que Natalia había examinado y fotografiado mentalmente durante horas, quedó reducido a cenizas. Las pruebas documentales originales desaparecieron en una sola noche. La noticia del incendio demoró 2 días en llegar a Tepic. Cuando el magistrado Alcázar la conoció,
ordenó que se abriera una investigación paralela sobre las causas del siniestro, pero la falta de pruebas físicas y la negativa de los vecinos a declarar formalmente entorpecieron el proceso. Mientras tanto, Natalia intentaba reconstruir su caso a partir de las copias que habían quedado en poder del tribunal y de los documentos adicionales que ella guardaba en la caja de cedro. Pero la destrucción de los originales debilitó considerablemente la denuncia. Sin los libros del registro civil era imposible demostrar que las falsificaciones existían. Las copias, aunque certificadas por Lázaro Dueñas, podían ser impugnadas como reproducciones no fidedignas. En enero de 1874, la situación dio un giro inesperado. El médico Esteban Larrañaga fue localizado en la ciudad de Guadalajara por un agente del Tribunal Regional. Larrañaga vivía en una casa modesta del barrio de Mexicalcingo, donde ejercía la medicina bajo un nombre ligeramente distinto, Esteban Lara. Cuando fue interrogado, declaró que nunca había estado en San Blas, que no conocía a ningún Francisco Mejía y que jamás había firmado certificados de defunción para personas que no había examinado. Al ser confrontado con las copias de los informes médicos, afirmó que su firma había sido falsificada. Para respaldar su afirmación, presentó documentos de la misma época con su firma auténtica, visiblemente diferente de la que aparecía en los certificados. Dos peritos calígrafos del tribunal analizaron las muestras y dictaminaron que, en efecto, las firmas de los certificados no correspondían a Larrañaga. Eran imitaciones de alta calidad, realizadas por alguien que había estudiado su caligrafía con detenimiento, pero imitaciones al fin. El dictamen caligráfico tuvo un efecto devastador sobre la denuncia de Natalia. Si Larrañaga era inocente, entonces la participación del médico en la conspiración no podía probarse. Si las firmas eran falsas, entonces Larrañaga no era cómplice, sino otra víctima del falsificador. Y el único falsificador identificado en todo el expediente seguía siendo Francisco Mejía. En febrero, Isidoro Argüello presentó ante el tribunal una contraacusación formal contra Francisco, acompañada de documentos financieros que, según él, demostraban que el escribano había recibido pagos de los comerciantes Ordóñez y Castañeda por servicios no especificados. Los documentos incluían recibos firmados por Francisco, correspondencia donde aceptaba depósitos bancarios y un libro de cuentas que registraba entregas periódicas de dinero. Natalia examinó esos documentos y notó irregularidades. Los recibos estaban fechados en días en que Francisco había estado enfermo. Según constaba en los registros de asistencia del propio municipio, la caligrafía de la correspondencia era ligeramente distinta a la del escribano, y el libro de cuentas no había sido mencionado en ninguna de las investigaciones previas, apareciendo repentinamente como prueba decisiva. Sin embargo, el tribunal aceptó los documentos como válidos, ante la ausencia de los libros originales del registro civil, destruidos en el incendio. Ante la declaración del médico Larrañaga que negaba su participación, y ante los testimonios de los comerciantes Ordóñez y Castañeda, que afirmaron haber comprado las propiedades de buena fe y desconocer cualquier irregularidad, el caso se redujo a un solo responsable. El 19 de marzo de 1874, Francisco Mejía fue detenido en la fábrica de tabaco y trasladado a la cárcel municipal de Tepic. El juicio fue breve. Francisco intentó defenderse presentando su propio legajo de pruebas, el mismo que había entregado a Natalia meses atrás. Pero los documentos estaban incompletos. Faltaban dos cartas clave. Una en la que Argüello le ordenaba directamente la falsificación de las primeras actas, y otra en la que el párroco Fonseca le indicaba cómo debía coordinar los registros civiles con los eclesiásticos. Sin esos documentos,
El caso contra los conspiradores se desmoronaba. Francisco insistió en que Natalia tenía esas cartas, que formaban parte de la caja de cedro. Natalia declaró ante el tribunal que la caja contenía pruebas de caligrafía, muestras de tinta y una lista de propiedades, pero no las cartas que Francisco mencionaba. El tribunal revisó el contenido de la caja, que Natalia había entregado voluntariamente, y confirmó su declaración. Las cartas no estaban allí. La ausencia de esas cartas selló el destino de Francisco. Fue declarado culpable de falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones, estafa y encubrimiento. La sentencia, dictada en mayo de 1874, lo condenó a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Los comerciantes Julián Ordóñez y Rodrigo Castañeda fueron exonerados por falta de pruebas. El jefe político Isidoro Argüello permaneció en su cargo y continuó desempeñándolo hasta 1878, cuando solicitó su jubilación por motivos de salud. El párroco Emigdio Fonseca fue trasladado a una parroquia en el estado de Colima en 1876, oficialmente a petición propia. El médico Esteban Larrañaga, o Esteban Lara, nunca regresó a San Blas ni fue molestado nuevamente por las autoridades. Para Natalia Godínez, la resolución del caso fue parcial y amarga. En septiembre de 1874, el Tribunal Regional emitió un fallo que reconocía la existencia de errores administrativos en los registros civiles de San Blas y ordenaba la restitución de la identidad legal de las 23 personas afectadas. Sin embargo, la orden se implementó de manera desigual y lenta. Natalia logró recuperar su identidad en octubre, tras presentar 7 testigos que certificaron que estaba viva. Su propiedad en la calle Hidalgo le fue restituida después de un proceso de 9 meses, durante los cuales los comerciantes del consorcio interpusieron 3 recursos de apelación. De las 22 personas restantes, solo 13 consiguieron anular sus actas de defunción. Las otras 9 permanecieron legalmente muertas, atrapadas en un laberinto burocrático que requería documentos que ya no existían, testigos que habían muerto realmente o se habían mudado, y funcionarios que remitían los expedientes de una oficina a otra sin resolverlos. Entre los que nunca recuperaron su identidad legal estaban Atanasio Delgado, el agricultor de 45 años, que terminó trabajando en la fábrica de tabaco hasta su muerte real en 1881. Jacoba Montes, la tejedora, que vivió sus últimos años en casa de una sobrina en otro municipio, sin poder registrar su propia defunción cuando finalmente falleció en 1885. Y Zenobio Rivas, el hombre que Natalia había encontrado en el campamento, que permaneció en la fábrica hasta que el establecimiento fue abandonado definitivamente en 1879, sin que nadie registrara qué fue de él. Francisco Mejía cumplió 8 de los 12 años de su condena. En 1882, enfermo de tuberculosis, fue trasladado al Hospital Penitenciario de Tepic, donde falleció en enero de 1883 a los 51 años. Su certificado de defunción, el único documento verdadero que llevó su firma como fallecido y no como escribano, fue redactado por un funcionario del hospital que anotó como causa de muerte consunción y como ocupación ex-escribano municipal. En los archivos locales de San Blas, su nombre siguió figurando durante décadas como el único responsable de lo que los documentos oficiales llamaron el caso de las defunciones duplicadas. La historia, sin embargo, no terminó en 1874 ni en 1883. En 1962, durante una remodelación del edificio que albergaba el Juzgado de Paz de San Blas,
un albañil llamado Heriberto Gutiérrez encontró una caja metálica empotrada en una pared falsa del sótano. La caja contenía documentos antiguos, entre ellos una carta dirigida a Natalia Godínez, fechada en marzo de 1874, que nunca fue entregada. El remitente era Francisco Mejía, que escribía desde la cárcel de Tepic. En la carta, Francisco suplicaba a Natalia que entregara al tribunal las dos cartas que faltaban, la de Argüello y la de Fonseca. Sin esos documentos, decía, no podría probar que actuó bajo órdenes superiores. La cadena perpetua o la pena de muerte eran posibilidades reales si el tribunal mantenía la acusación sin atenuantes. La carta nunca llegó a manos de Natalia. Había sido interceptada por un funcionario judicial cuyo nombre no consta en los registros y ocultada en el escondite del sótano, donde permaneció durante 88 años. Pero el hallazgo más perturbador no fue la carta interceptada, sino lo que los investigadores encontraron en 1967, cuando un equipo de archiveros del gobierno estatal revisó los documentos de la caja metálica. Entre los papeles había una hoja suelta, doblada en 8 partes, que nadie recordaba haber visto antes. Era una página arrancada de un cuaderno personal, escrita con la caligrafía de Natalia Godínez. El texto, breve y sin fecha, decía lo siguiente: he retirado del expediente la página que contiene el nombre del administrador parroquial. Si la incluyo, su influencia en el tribunal bastará para anular todo el proceso. Las otras pruebas quedarán, pero esta página no. Que Dios me perdone, que Francisco también lo haga, aunque no pueda decírselo. La página explicaba por qué las dos cartas clave no estaban en la caja de cedro cuando Natalia la entregó al tribunal. No era que Francisco mintiera al afirmar que existían, era que Natalia las había retirado, convencida de que su inclusión condenaría la denuncia al fracaso y permitiría que el párroco Fonseca y el jefe político Argüello eludieran toda responsabilidad. Su cálculo fue, en cierto modo, correcto. La denuncia sin esas cartas logró la restitución parcial de las identidades y la devolución de algunas propiedades, pero también permitió que los responsables escaparan. La ausencia de las cartas redujo la conspiración a un crimen individual, atribuible a un escribano aislado que cargó con toda la culpa. El último documento del archivo de la caja metálica, catalogado como expediente SLB 1873-042, es una hoja de papel de oficio en blanco con 48 líneas ya numeradas. En el margen superior izquierdo, una anotación en tinta ferrogálica indica Libro cuarto, apertura prevista, enero de 1875. Las líneas vacías, meticulosamente trazadas, esperaban recibir nuevos nombres. Nombres de propietarios que estorbaban, de comerciantes que rechazaban ofertas, de personas que un día despertarían y descubrirían que para el municipio, para la ley, para el mundo, ya no existían. Los investigadores que examinaron el documento en 1967 consultaron los archivos municipales y comprobaron que el libro cuarto del Registro Civil de San Blas nunca fue abierto bajo ese nombre. Sin embargo, entre 1875 y 1878, se registraron en el municipio 31 defunciones por causas que ningún médico local pudo verificar, correspondientes a personas cuyos cuerpos nunca fueron reclamados por familiares y cuyas propiedades pasaron, mediante procedimientos legalmente impecables, a manos de compradores que declararon haberlas adquirido sin conocer la existencia de herederos. El patrón se repetía. Las firmas eran distintas, la caligrafía era otra, pero el sistema, con sus líneas numeradas esperando ser llenadas, seguía intacto. En 1969, el expediente fue microfilmado como parte de un programa de preservación documental del gobierno de Nayarit.
2 años después, los negativos originales se extraviaron durante una reorganización del archivo estatal. Las copias en papel permanecieron en una caja sin catalogar hasta 1983, cuando un estudiante de historia de la Universidad Autónoma de Nayarit las encontró mientras preparaba una monografía sobre el desarrollo agrícola de la región. Su trabajo académico, que mencionaba el caso en un breve párrafo, fue aprobado sin observaciones y archivado en la biblioteca universitaria. Ningún otro investigador volvió a ocuparse del tema. La casa de Natalia Godínez en la calle Hidalgo fue demolida en 1938. En su lugar se construyó una ferretería que funcionó hasta 1961. Hoy, el terreno está ocupado por un edificio de departamentos de 3 pisos, pintado de color crema, con un letrero de neón que anuncia habitaciones en renta. Los inquilinos no saben quién fue Natalia Godínez. Los vecinos más antiguos del barrio, cuando se les pregunta, recuerdan haber oído a sus abuelos mencionar a la mujer que estaba muerta en los papeles, pero ninguno podría precisar los detalles. La historia, como tantas otras, se ha diluido en el rumor, en la media verdad, en el silencio que se instala sobre los hechos incómodos como una capa de polvo sobre un archivo olvidado. En el atrio de la parroquia de San Blas, una lápida sin nombre marca el lugar donde, según la tradición oral del pueblo, fueron enterradas las cenizas de los libros destruidos en el incendio de 1873. La lápida no tiene fecha, la tradición no tiene registro. Pero hay noches, dicen los pocos que aún recuerdan, en que el viento que sopla desde el litoral arrastra consigo un olor a papel quemado, antiguo y persistente, como si los libros muertos se negaran a desaparecer del todo. Como si las 48 líneas vacías de aquella hoja encontrada en una caja metálica siguieran esperando, después de tantos años, los nombres que nunca debieron ser escritos.